El gusto es mío. Gerardo, muy buenos días al auditorio. Y aquí estamos, como bien comentas, para ver, analizar estos temas que están muy candentes. Ayúdanos. Obviamente tú traes una perspectiva que, como lo hemos dicho, quienes son proclives a esta reforma, bueno, pues traen esta narrativa que además están justificando en la ley. Y bueno, es importante decirlo para para que la gente no se quede solamente con una idea de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Porque estamos viendo a la oposición con una narrativa que trata de confundir, ¿no? Así es, Gerardo. Mira, el contexto. El contexto es que el triunfo electoral del 2018, por más de 30 millones de votos que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una etapa de cambio de régimen político en nuestro país. Después de 36 años de gobiernos neoliberales, que déjame decirte también que los gobiernos neoliberales modificaron la Constitución en lo más profundo, en lo más sustantivo de 1917, de los artículos centrales de 1917. Entonces, en estos 36 años de los gobiernos neoliberales, se modificaron el artículo tercero, el artículo 123, el artículo 130, el artículo 25, el 27, que son artículos que definen la naturaleza social del Estado mexicano, sí, para promover un modelo económico y un modelo político de exclusión, donde la supremacía de la vida económica y social del país la determinaba el mercado. Esa era la manera de pensar de ellos. Y entonces, mientras menos Estado, mejor. Y hicieron, pues, con las mayorías que construyeron, el PRI, el PAN y el PRD, el PRIAN, pues prácticamente hicieron una reforma a 89 artículos de la Constitución. Sí. Es una Constitución nueva. Bueno, todo eso produjo pobreza, produjo mayor desigualdad, produjo inseguridad, produjo la crisis de instituciones que vivimos ya sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, produjo corrupción, produjo saqueo, ¿no? Y la gente pues se cansó. En el 2018 vota por una opción distinta que representaba a Andrés Manuel López Obrador y Morena, y a partir de ese momento el presidente Andrés Manuel planteó que no era un cambio de gobierno, no era un cambio de presidencia, sino un cambio de régimen. Sí. ¿Qué significa eso de un cambio de régimen? Es una nueva visión de país que coloca en el centro al ciudadano, a la persona, a las comunidades, y restablece las facultades del Estado como el órgano que permite el impulso social, ¿no?, que abata las desigualdades, que procure la justicia de todos los ciudadanos, su seguridad y sobre todo que potencie la posibilidad de un crecimiento, de un desarrollo como nación. Sí. Para lograr eso no bastan las políticas públicas. Las políticas públicas son las que de momento una autoridad pues impulsa, ¿no? Pero puede venir otra autoridad e impulsa otras políticas distintas, incluso hasta en sentido contrario a las de un gobernante. Entonces, para que eso no suceda, lo que se plantea es también llevar esas políticas públicas a ser políticas de Estado, es decir, a la Constitución. Caso ¿no? concreto, el tema de los programas sociales. Los programas sociales fue la primera reforma que se planteó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019. Hubo una votación mayoritaria. Desde ese momento la derecha, expresada en el PAN, votó en contra de darle a los adultos mayores de 65 años una pensión universal vitalicia, ¿no? Entonces, en ese primer periodo, o sea, lo que le llamamos el primer piso de la Cuarta Transformación, se avanzó hasta donde se pudo. Se avanzó hasta donde se pudo porque nuestro movimiento, Morena y sus partidos aliados, no llegó a tener mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Entonces, una reforma a la Constitución solamente es posible si se cuenta con una mayoría calificada. Entonces, del 2018 al 2024 fue más el discurso del presidente Andrés Manuel del cambio de régimen que en realidad un cambio de régimen, ¿no? O sea, todos recordamos que cuando se plantea la reforma, por ejemplo, para lo de la Guardia Nacional, ¿no?, pues sale muy acotada. La reforma a la revocación de mandato, por ejemplo, que es una figura que está en la Constitución, sale muy acotada, en fin, bueno.
Resumiendo, a partir del 2024 que se obtiene la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y se cuenta con la mayoría necesaria en los congresos estatales, pues se aceleran los cambios para este cambio de régimen. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo la polarización entre el viejo régimen, que fue derrotado en el 18 y volvió a ser derrotado en el 24, que solamente tiene un instrumento ya a estas alturas, que es el Poder Judicial. Prácticamente la elección del 2024 barrió con los partidos políticos. Desapareció al PRD con su registro, Sí. al PRI lo volvió un partido de un dígito, en una crisis ya Después de haber permanente. sido el partidazo. Sí. ¿No? Existencial, ha tenido una crisis existencial, y en el caso del PAN igual. El PAN tiene una crisis de estructura y de representación, que si no lo resuelven, pues van a quedar marginados en los procesos siguientes. Es decir, en ese contexto, la propuesta de izquierda, que encabeza Morena, pues recibió una votación mayor que la que se tuvo en el 2018, esta mayoría calificada, que es prácticamente un constituyente. O sea, hoy Morena tiene los votos suficientes, la representación política suficiente en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos estatales, para, si quisiera, hacer una nueva constitución. Lo observamos y qué bueno que, digamos, traen los principios de una 4T, porque si quisieran, podrían, por ejemplo, regularizar o legalizar la esclavitud en una de esas, o sea, pueden cambiar prácticamente todo. Así lo hicieron ellos. O sea, cuando ellos tuvieron mayoría calificada del PRIAN, ¿no? Cambiaron la Constitución. Bueno, hubo el punto de Ernesto Zedillo en 1995, que desapareció por decreto la Suprema Corte. Hizo una reforma a la Constitución para designar nuevos ministros, ¿no? ¿Y dónde estuvo la Corte? ¿Dónde estuvieron los que se fueron, no? Igual que los que están ahorita. Les dan su haber de retiro, vitalicio, enorme en recursos, y se quedaron callados. En 2014 yo recuerdo que la mayoría era priista, la supermayoría priista, y aprobaron, no en semanas como se está teniendo esta discusión, aprobaron en horas la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El 12 de diciembre del 2013, a medianoche, en un día, vámonos, ¿no? Incluso tuvieron que cambiar de sede también del Congreso porque hubo cierta resistencia y la sacaron. Bueno, así son las mayorías. O sea, el presidente Andrés Manuel se quedó con las ganas. O sea, si él hubiera tenido estas mayorías, muchos de estos cambios que estamos viendo ahora en este momento se hubieran llevado en aquel momento, pero pues se quedó con las ganas. Era más, por eso digo que era más el discurso, el marcar por dónde, el marcar el rumbo, el colocar los temas. Pero a ver, secretario general Agustín Guerrero, me parece a mí importante esto. Se quedó con las ganas Andrés Manuel, pero construyó el primer piso. Construyó el primer piso, así es. Porque, si el primer piso no hubiese sido visto con buenos ojos, la presidenta Claudia Sheinbaum no hubiera tenido la mayor votación de la historia. Así es, en eso tienes razón, Gerardo. O sea, el presidente Andrés Manuel sentó las bases y actuó en congruencia y lo estuvo recalcando. O sea, Andrés Manuel también fue un gran comunicador social y un gran comunicador político, ¿no? Pero la mañanera marcó la agenda. Marcó la agenda, pero no solamente marcó la agenda, sino fue el instrumento que le permitió al presidente López Obrador estar remarcando que los 100 compromisos que planteó que iba a realizar durante su gobierno, ¿no? El grueso de ellos, la inmensa mayoría de ellos, se constituyeran en políticas públicas, algunas en políticas de Estado, ¿no? Y eso le hizo ver por primera vez a los mexicanos, a todos los mexicanos, que tenías un presidente que cumplía la palabra, que llegó al gobierno no a robar, como era la historia de los anteriores presidentes. Tuvimos por primera vez un presidente que llegó a servirle al pueblo, ¿no? A cuidar los recursos públicos, a generar políticas en beneficio de la gente, ¿no? A tratar de llevar hasta el último hogar de nuestro país pues becas, apoyos, beneficios para la gente, en lugar de darle esos dineros, como se hacía antes, a los empresarios, a las industrias, a la banca, ¿no? Sino tratar de socializar el presupuesto nacional. Y eso lo hizo a lo largo de los 6 años,
y explica el resultado electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. Si Andrés Manuel se hubiera comportado como Peña Nieto, como Calderón, en fin, digo, igual y quién sabe si hubiera ganado Claudia, ¿no? Igual y quién sabe si hubiera ganado la doctora Claudia, pero hay una congruencia y hay una continuidad por parte de ella. Entonces, ¿en qué contexto estamos ahorita? Pues estamos en los estertores del viejo régimen. O sea, el viejo régimen ya perdió electoralmente, ha perdido políticamente, ¿no? Su credibilidad está por los suelos, ha perdido en sus liderazgos. ¿Quién es el líder hoy del viejo régimen? Claudio X González. O sea, ese personaje. El Junior ¿quién? tóxico. El Junior tóxico. ¿Quién? Marco Cortés. Alito Moreno. O sea, no hay una figura que le diga a los mexicanos a que hay un proyecto distinto y tengan autoridad para llevarlo. Entonces, han sido barridos en todos los planos y queda, su último refugio es el Poder Judicial. Es una facción. El Poder Judicial actúa como una facción que cuida intereses, que cuida privilegios, que cuida familias, ¿no? Que cuida los intereses de un grupo muy, muy reducido, ¿no? Y que vende la justicia, que se ha beneficiado este grupo de vender la justicia, de vender sentencias, de vender amparos, o sea, de vender la justicia. Ante esa situación lo que se ha planteado es un borrón y cuenta nueva, que se vayan todos y que el pueblo de México elija a un nuevo poder judicial que viene desde abajo, desde los jueces, los magistrados y los ministros, completito, ¿no? De eso se trata esta reforma, con una facultad que te da la Constitución actual. O sea, la Constitución tenemos un principio. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? Las competencias están dadas en la Constitución. Y la Constitución establece que la facultad para legislar, la facultad para reformar la Constitución es exclusiva del Poder Legislativo, sí, ¿no? Y la Corte tiene la facultad de revisarle las leyes que se derivan de la Constitución. O sea, la Constitución establece en un artículo competencias, facultades, distribuye el poder, digamos, y luego elabora una ley secundaria que ordena todo ese artículo. El Poder Judicial no puede cuestionar la reforma constitucional, no tiene esa facultad. Como lo está haciendo ahora. ¿Qué sí puede hacer? Las leyes que se derivan de esa reforma constitucional, de esa Constitución. ¿Qué es lo que hace? Checar si esa ley secundaria no se contradice con lo que dice la Constitución, la literalidad de la Constitución. Si hay una contradicción, eso se llama acción de inconstitucionalidad. Entonces, a ver, aquí se equivocó el Poder Judicial, sí, le corrige la plana de la ley secundaria, pero no de la Constitución. Es una facultad exclusiva del poder del Congreso, ni siquiera del constituyente, del constituyente permanente, ¿no? Eso ha quedado clarísimo. ¿Por qué entonces todavía quedan estas reminiscencias? Porque es esa batalla del poder. ¿No? A ver, nosotros ganamos el gobierno. Aquí también hay que distinguir. Nosotros ganamos el gobierno en el 2018 con Andrés Manuel. Pero gobierno no es igual al poder. Gobierno es las facultades para poder para administrar lo que te da el marco legal. Para bien administrar lo que te da el marco legal, es el gobierno. El poder es poder cambiar, modificar eso que está ahí con un rumbo distinto. Y eso mueve intereses, eso mueve estructuras, eso le da una sacudida al árbol social que representa un país como México. Es correcto. Entonces, esa sacudida, ¿no? Los que se han beneficiado durante décadas del viejo régimen, pues no van a doblar las manos y decir, ya perdimos en las urnas, no. Están todavía defendiendo sus intereses, y por eso estas maniobras leguleyas, lo que vimos de este ministro en este fundamento, que es absurdo, porque el fundamento al que él hace referencia, el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, eso le da la facultad a los partidos políticos y a los congresos de los estados a interponer acciones de constitucionalidad en leyes electorales, en materia de leyes electorales, no de la Constitución. Es correcto. ¿No? Y entonces, él usando ese fundamento, ese argumento, ¿no? Ese argumento que es leguleyo, porque no corresponde, a partir de eso dice, sí tenemos competencia, con eso sí tengo competencia de conocer, y propongo lo siguiente, y se mete a legislar, porque él dice, a ver, de las 3 elecciones que se están proponiendo,
la de ministros sí procede, pero no procede la de jueces y magistrados. Esas dos no, ¿no? Pues eso es legislar. Eso que está haciendo es poner las condiciones. No, ponerlo en la Constitución. O sea, Sí, claro. ¿dónde tendría que ir ese párrafo del ministro Carranca? Pues en la ley. A la Constitución, no, Entonces a la está, Constitución. sí, claro. Estaría legislando. Exacto. Estaría legislando. Entonces, pues es absurdo esta parte, ¿no? Ahora, comentabas el otro tema de... ¿Las renuncias? Las renuncias. ¿O las ¿no? declinaciones? Las renuncias y las declinaciones. A ver, ese tema, por ejemplo, también es parte de la reforma constitucional. Es un párrafo que dice que los ministros que consideren... No están de acuerdo, pero se están sometiendo ya. Sí, no, o sea, es que están... A ver, Finalmente también es realidad política. Yo creo que lo que les dice la reforma es, a ver, va a haber elecciones. Tú eres actualmente ministro, si tú dices yo juego, ya, vas a jugar, vas a la boleta, ¿no? Ahora que la gente va a votar y quién sabe si ganen, ¿no? Entonces también hay un cálculo de ellos, saben que si van a la boleta van a perder. Así es. O sea, van a perder. Entonces, ¿para qué juego a eso? Y entonces, la misma reforma en la Constitución, que ya está ahí en la Constitución, establece en un transitorio que si al 30 de octubre ellos renuncian, que es mañana, se les garantiza una pensión de lujo. Una pensión de la nobleza. Entonces están mandando el mensaje que lo único que les interesa es el dinero. Es el billete. O sea, esos cuates, su único interés, ¿no? Su Dios, como dice Andrés Manuel, su Dios es el dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto le vas a asegurar a estos ministros que ya anunciaron que van a renunciar? Del orden de 400,000 pesos mensuales. ¿No? Del orden de 400. O sea, no me los gano estamos en un hablando, fin de semana. No, hombre, no, a veces ni en un año. Son 280,000 pesos de sueldo que tienen, ¿no? De ingreso, más todo el resto de los saberes, ¿no? Seguros, compensaciones. Entonces estás hablando de 400,000 pesos. Yo hoy publicaba en mi Twitter, pero a ver, justamente eso, o sea, a ver, ojalá, ahora que viene la temporada del Buen Fin, un buen fin sería que todos los mexicanos, todos los trabajadores, tuvieran un retiro así, del 100% de su último ingreso mensual, de por vida, ¿no? Entonces, que incluyera no solamente el salario, claro, que incluyera las vacaciones, que incluyera las... servicio médico, prestaciones, todas las prestaciones, y entonces te retiras no con los miserables 3,000 pesos, 4,000 pesos, que son las pensiones ahora, sino estarías teniendo un retiro digno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que concluyo yo en ese punto? Es un privilegio, claro, el de los jueces, ¿no? Y si no vamos a terminar con esos privilegios, sí sería procedente que ese privilegio fuera para todos. A ver, pero quiero hacerle una pregunta rápidamente. Agustín Guerrero, secretario general de Comité Directivo Estatal de Morena. A ver, ¿contempla entonces la nueva ley, la que ya se aprobó, contempla que alguien pueda ganar los 400,000 pesos? No. Ya ahora en el proyecto de presupuesto de la Suprema Corte que le envió a la Secretaría de Hacienda, que es la mecánica que los órganos autónomos, los poderes, en fin, le remiten, lo que es el Poder Ejecutivo, le remiten a la Secretaría de Hacienda su proyecto de presupuesto para que se incorpore en el debate que vamos a tener a finales de año sobre el presupuesto 2025. Por primera vez, la Suprema Corte, estos que están renunciando, ¿no? Fíjate, o sea, estos que están renunciando, que se ampararon, ellos mismos se ampararon para no respetar la Constitución de que nadie puede ganar más que un presidente o que el presidente, ¿no? Renuncian hoy y dejan ya que para el próximo año los que vengan van a ganar menos que el presidente, que van a respetar. Esos, ahí, ¿no? Sí. Ahí sí ya. O sea, que se aplique, pero no en nosotros. Pero para los que vienen, ¿no? Entonces, qué chingón ya en el proyecto, es el cinismo total. Es el cinismo total. Pero qué bueno que, a ver, hay la oportunidad de decirlo y de exponerlo y que ya el ciudadano tome sus previsiones, ¿no? Ya no puede seguir siendo engañado solamente con una narrativa, ¿no? Sí, de eso se trata. O sea, por eso también nosotros hemos acompañado el movimiento con una revolución de las conciencias, o sea, en un esfuerzo por informar, por explicar. Son temas densos, son controversiales, temas complicados además, para explicar con relativa facilidad, con cierta pedagogía para que pueda comprenderse, ¿no? Pero aquí lo que tienes es un acto de justicia. O sea, esto que está haciendo la Cuarta Transformación, lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum es un acto de justicia.
Reformar al Poder Judicial es un acto de justicia que va a beneficiar a todo mundo, ¿no? Entonces, Sí, bien. en ese aspecto, estamos consolidando un cambio de régimen. Ahora sí es un cambio de régimen de a de veras. En septiembre, lo que va de octubre, He escuchado últimamente... ya tenemos otra constitución, Agustín, he escuchado últimamente y muy frecuentemente que nos estamos volviendo en un país autoritario. ¿Por qué tienen esta percepción? No, es parte de la narrativa, es un discurso de ellos. O sea, ellos colocan el tema de su minoría. Ellos son minoría porque el pueblo lo decidió, o sea, es lo primero que tienes que reconocer. A ver, yo estoy en esa condición, ¿por qué llegué aquí? Pues porque el pueblo no me quiso, ¿no? O sea, el pueblo no votó por ellos, los pone en una condición de minoría. Ahora, lo lo menos de la es, tercera parte. No, es que nada más votaron 35 millones por Sheinbaum, pero somos 130,000 millones de mexicanos. Siempre ha sido así. Sí, pero no votaron. No, siempre ha sido así. O sea, a ver, los abstencionistas no cuentan. O sea, las decisiones se toman con los activos, no con los pasivos. Entonces, de un padrón de 100 millones de electores, va y te vota el 70 millones, esos son los que deciden. Los otros 30 tenían el derecho de votar, no lo ejercieron, ¿no? O sea, ese derecho no lo ejercieron. En algunos países es derecho y obligación. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si no lo ejerzo, me dan una sanción, porque es una obligación también. Entonces, si yo no cumplo con una obligación, me pueden sancionar de alguna manera. Entonces, en el caso de México es un derecho, o sea, el derecho a votar y ser votado está en la Constitución como derecho oral. Claro. Yo tengo derecho a ser votado, no lo ejerzo. ¿Cuántos mexicanos ejercen ese derecho a ser votado? No, pues Pues los que son candidatos, claro, nada más, ¿no? sí. O los que se registran como precandidatos y todo eso. Pero es un derecho para todos los mexicanos. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no hay 100 millones de candidatos? Porque no todos ejercen ese derecho. Y dice ese artículo, derecho a votar y ser votado. Entonces, pues yo tengo derecho a votar. Si no quiero, tenemos 30 millones de mexicanos que tienen credencial de elector, ¿no? Que la usan para todo, para identificarse. Le puedes poner la casilla enfrente de su casa y no votan. Sí, No hay de esos. Bueno, para concluir, Agustín Guerrero, nos regresamos a Puebla. Regresamos a Puebla porque hay un tema que está en ciernes, que es interesante, importante. Y se ha dicho ya abiertamente que hay 2 candidatos a suceder a Olga Romero de la presidencia del Comité Directivo Estatal de Morena, ¿no? Se trata de David Rivera Vivanco y de... se me fue. Gaspar. He leído ahí a Pavel Gaspar. Pavel Gaspar. Pavel Gaspar, diputado local, justamente. Y bueno, estos 2 nombres han sido, digamos que el comentario continuo en las mesas de charla, etcétera. Nadie ha dicho nada. Me extraña que nadie más haya dicho, yo también, una mujer, otra mujer, ¿no? O otro hombre, o usted, secretario. Mira, son los últimos estos 2 nombres, son los últimos 2, no son los únicos. Okay. Desde que el gobernador Alejandro Armenta, el gobernador electo Alejandro Armenta, invitó a nuestra presidenta Olga Lucía Romero García Crespo a integrarse a su gabinete, eso fue allá en el mes de julio, ¿no? Sí. Desde el mes de julio le hizo esta invitación. A partir de ese momento se desató la especulación. Sí. ¿No? Y ha habido varios en julio, en agosto, en septiembre, y estos 2 nombres que mencionas son los últimos, ¿no? ¿Quién los menciona? En algunos casos son ellos mismos que han levantado la mano. Yo recuerdo a Claudia Rivera, la diputada federal Claudia Rivera, que ella dijo, bueno, yo le entro, yo levanto la mano para la presidencia. Hubo otros como el diputado Alejandro Carvajal también, que dijo, no, pues yo estoy puesto, si quieren un dirigente, yo aquí estoy, sale. Y también ha habido nombres que han colocado los medios de comunicación, que han colocado los periodistas. Yo ubico en este caso, tanto del compañero David como el compañero Pavel Gaspar, que los pusieron los medios. Ni Pavel ha dicho, esta boca es mía, ni David, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte ahora sí que del collage político, ¿no? Del ambiente político, pero nosotros tenemos un procedimiento. Vamos a tener consejo estatal el 16 de noviembre. Están convocados todos nuestros consejeros. Va a ser en el centro de convenciones, aquí en el centro de Puebla. Y ese día se va a conocer por parte del presidente del Consejo Estatal las renuncias,
¿no? Nosotros en este momento no tenemos ni una renuncia. Tenemos la invitación del gobernador Armenta a nuestra presidenta. Tendría que dejar la diputación Pavel Gaspar, tendría que dejar David Rivera. No, primero hay que ver cuáles son las renuncias. Okay. O sea, hay un procedimiento. El día del Consejo Estatal, el presidente del Consejo, Andrés Villegas, le informa a los consejeros que se han recibido las renuncias de tales y tales compañeros y compañeras, ¿no? Sí. Y sobre esa base, entonces se abre un procedimiento para elegir a quienes los van a sustituir, ¿no? Entonces le pregunta a los consejeros, ¿quién tiene interés de participar de este proceso? Y en ese momento ya veremos, ¿no? Pero a lo que voy es que mientras no tengamos nosotros en la mesa una renuncia, pues es ocioso. Nada está dicho. Estás especulando. Muy bien. Especulando, ¿no? Entonces, ¿va a presentar su renuncia, secretario? Vamos a ver, es el 16 de noviembre. El 16 de noviembre estaremos ahí todo el comité ejecutivo, ¿no? También es un... Pero están muy calladitos. El comité está en su papel, o sea, sí. nosotros No, nada más el comité, también los militantes de Morena. Sí. Escuché en 2 ocasiones seguidas a Karina Pérez Popoca, por ejemplo, y no refiere nada del tema. Escuché a Claudia Rivera Vivanco hablar y no refiere nada del tema. Al parecer, hay una unidad. ¿Es real o...? No, totalmente es real. O sea, Okay. A ver, nosotros nos hemos reunido, así te lo comento, así... la semana pasada tuvimos reunión con todos los consejeros estatales, con los 150. El Comité Ejecutivo Estatal, el presidente del Consejo, los invitamos para explicarles este procedimiento. Dijimos, a ver, viene una renovación que estableció el Congreso Nacional para los comités ejecutivos y una prórroga en sus competencias a los congresistas y a los consejeros estatales. Los consejeros estatales todos van a continuar en este encargo hasta el 2027. Ok. ¿No? Entonces, nos reunimos con los consejeros estatales y decimos, ustedes van a seguir siendo consejeros hasta el 2027 por acuerdo del Congreso Nacional de Morena. Concluíamos en el 2025. En 2025 iba a haber renovación, ya nos dijo el Congreso Nacional, no, nos vamos hasta después de la elección intermedia del 2027 y vamos a hacer la renovación de estos liderazgos del partido. Pero en el caso de los comités ejecutivos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos en los 32 estados, Gerardo, muchos huecos ya. Por ejemplo, el comité de Tabasco se fue completito. Al gobierno. Completito, se fue al gobierno completito. Algunos al gobierno y otros son diputados locales, ¿no? En el caso de... Faltan cuadros, entonces. No, así es. Entonces, en el comité del Distrito Federal, igual, ¿no? El comité de la Ciudad de México, más de la mitad de los integrantes de ese comité ya se fueron, ¿no? En Morelos se fueron todos también. Entonces... sí, necesitan personas. Nos quedan valientes. 3 estados todavía por renovar gobiernos estatales. Chiapas y Veracruz, que es el 1 de diciembre, y que por lo tanto no se han ido. O sea, ya están invitados también compañeros dirigentes, pero el gobierno inicia el 1 de diciembre. En el caso de la Ciudad de México, arrancó el 1 de octubre, o el 5 de octubre. En el caso de Tabasco, desde 30 de septiembre arrancó. Entonces, ya en muchos comités tenemos huecos. Otros van a haber huecos ahora en diciembre, y el último estado que renueva la gobernatura es Puebla, el 15 de diciembre. Entonces, en ese momento tendremos los huecos. Ahora, entonces, el día es 14 de noviembre. 16 de noviembre. 16 de noviembre. 16 de noviembre, 9 de la mañana, centro de convenciones. del Centro Histórico en Puebla. Que Dios reparta suerte, dirán en los toros. Así es, así vamos a estar. Secretario General del Comité Directivo Estatal de Morena, Agustín Guerrero, gracias por estar esta mañana con nosotros en el estudio. Muchas gracias, el gusto es mío, Gerardo, y un saludo nuevamente al auditorio. Gracias.